Hola, buenas noches. Es un placer, como siempre, saludarlos. Es un gusto que nos acompañen a esta hora del día. Yo soy María Camila Orozco, bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca. Vamos a hablar de los puentes. Esta es la semana de los puentes, los que está atendiendo el presidente Gustavo Petro, intentando armar el llamado Pacto Nacional, en un primer encuentro que fue con los grandes empresarios, con los cacaos del país. Los cacaos, que es una fotografía que manda un mensaje de respeto y de coexistencia en medio de la diferencia, a pesar de los dardos y de la agria relación que ha planteado el jefe de Estado con ese sector productivo del país. Los grandes ausentes de la reunión fueron los empresarios de la costa atlántica y los empresarios del Valle del Pacífico, de Cali, y esa es la razón porque, a modo tal vez de reclamo, dice el colombiano, titula Petro se reunió con cacaos de Bogotá y Cali, pero no con los paisas. Vamos a analizar justamente eso, qué significa esta reunión, qué significan los puentes que trata de recomponer el presidente Gustavo Petro y del famoso tinto, porque hoy es el día del famoso tinto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también intentando buscar oxígeno para su muy golpeada reforma a la salud. Es un gusto saludarlos, bienvenidos, aquí comienza la discusión. Una de las conclusiones de la reunión la dio a conocer el propio presidente Gustavo Petro en una muy corta locución en las últimas horas, diciendo cuáles fueron los puntos que trató con los empresarios de Colombia, con ese sector empresarial con el que estuvo reunido cerca de 4 horas en Cartagena. Ellos hemos intentado construir las bases de lo que podría ser un gran acuerdo nacional y para lo cual están invitados no solamente el empresariado en conjunto en Colombia, sino las fuerzas de trabajadores, el campesinado, la gente del mundo de la economía popular, la mujer, la juventud, etcétera, tratando de construir los bienes comunes, los objetivos comunes que nos permitan colocar a Colombia en los rieles de la paz, del desarrollo, de una profunda democracia. De los puentes, de este nuevo tono del presidente Petro que parece mucho más conciliador, vamos a hablar esta noche y de los frutos que podría dar. Esta noche hemos invitado a Julio César Triana, es representante a la Cámara por el partido Cambio Radical. Representante, un gusto, bienvenido. María Camila, muchas gracias por la invitación, un placer poder compartir estos dos temas tan importantes en esta mesa. Esta noche nos vamos a tomar nosotros aquí un tinto, pareciera, porque están ustedes en la antípoda política con el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Representante, un placer como siempre, bienvenido. Gracias, María Camila, un saludo muy especial a mi compañero de comisión, el doctor Triana. Y vamos a abordar un tema que lo alcanzamos a tocar esta mañana en las constancias de la Comisión Primera. Él sí nos va a invitar el café, el que no nos invita al café es el presidente. Ya vamos a hablar de ese cafecito. Quiero arrancar con la reunión, esa foto que parecía impensable para algunos, el presidente Petro reunido con los grandes empresarios. Y para muchos la gran pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué se traduce o en qué se traduce esta fotografía? Si va a trascender el presidente Gustavo Petro en el discurso que ha sido muy duro contra este sector productivo del país. Bueno, yo creo que hay muchas aristas desde las cuales se puede resaltar la importancia de esta reunión. En primer lugar, porque el grupo que estaba, a pesar de que no están los paisas, entiendo que se les invitó o que se les invitó también a otros sectores. Esta es una primera reunión, es muy representativo. Es un grupo que es propietario de un número muy importante de empresas, de sectores del sector financiero, de los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, representan el establecimiento colombiano. Y esto creo que es muy valioso porque se está hablando con un poder, desde una presidencia, en un país presidencialista, que es también un poder muy importante. Yo creo que esa realidad lanza un mensaje a la sociedad colombiana de tranquilidad en un momento donde el ambiente político, lo decíamos esta mañana, ha venido tensionándose, se ha venido crispando, y eso es muy peligroso en una sociedad como la nuestra porque puede derivar también en temas de violencia. Yo lo que creo, y no crea, doctor Triana, lo comparto con usted, es que lógicamente
esta es una reunión que representa una foto con un poder muy importante, pero hacen falta otros, ¿no? Hacen falta otros del campo político para el tinto, como usted dice, pero también sectores de la sociedad que representan unos anhelos que se ven representados en el presidente Petro, pero que también tienen que visibilizarse en este proceso de diálogo que debe conllevar al acuerdo nacional. Representante Triana, ¿cuál es su lectura de esa fotografía que a mí me parece muy importante? Pues mire, María Camila, en esta misma mesa yo algún día presenté una crítica del por qué el presidente no convocaba a los sectores productivos. Y hoy lo que tengo es que celebrar esa convocatoria de los sectores productivos del país. Es evidente, las 1000 empresas más grandes de Colombia generan el 77% del PIB, pero adicional el sector privado genera el 96% del empleo de este país. Lo que aspiramos es que esto sea de verdad abrir la puerta a un diálogo nacional para la productividad de este país, para la economía. Estamos en un momento de angustia en la economía. El mismo ministro de Hacienda lo ha advertido. Y lo que decimos celebrando esta convocatoria, María Camila, porque la celebramos y nos parece acertado del presidente, digamos, es un mensaje. Lo advertías al principio, yo creo que aquí ya hay un cambio de lenguaje, ya no estamos hablando de los dueños del país, de la oligarquía, de los que se quedan con la riqueza, sino que ayer vi una locución donde hablaron del sector productivo de Colombia. Ese lenguaje nos gusta, nos parece conveniente, lo que esperamos es que esto no sea selectivo como la reunión con los gobernadores, donde haya solo unos empresarios que se consideran cercanos y otros no tanto. Yo sí extrañé en esa reunión empresarios, por ejemplo, de la región Caribe. La región Caribe es una región que ha venido avanzando y tiene un empresariado que, entre otras cosas, ha transformado a Barranquilla. No los vimos presentes. Nadie puede desconocer la pujanza de Antioquia. En fin, lo que esperamos es que este sea el primer paso a unas mesas de trabajo donde esté todo el sector productivo de Colombia. Quiero ir por parte, quiero ir preguntándole primero, representante Becerra, sobre esa que es la gran preocupación alrededor del tono del presidente Gustavo Petro, porque el presidente Petro que vimos en la locución es un presidente que tiende puentes, que entiende que necesita ese sector productivo del país. ¿Usted cree que es capaz de trascender del Twitter, de ese discurso de división, de lucha de poderes y de clase? Yo creo que es la política del presidente Petro insistir en un diálogo y en un acuerdo nacional que viene desde antes, pero sobre todo hizo parte del contenido incluso del discurso de posesión, diciendo que su método era el diálogo, que convocaba un gran acuerdo nacional y que pues en diversos momentos de estos 14, 16 meses el presidente ha reafirmado. Creo que hay que trabajar más en el método con el cual se puede llegar a un acuerdo nacional. En los contenidos, pienso que hay valoraciones, interpretaciones distintas alrededor de cómo abordar estos primeros temas que están esbozados. Creo que alguna gente puede entender que el mensaje de acuerdo nacional y de diálogo implique renunciar a lo que en el programa de gobierno el presidente presentó. Yo lo he escuchado en las reuniones de nuestra bancada decirle al presidente que la idea de un diálogo y de un acuerdo nacional no es que lo que el pueblo manifestó en las urnas a favor de unas reformas, de unos temas, tenga que desaparecer, porque se acordarán ustedes que hace unos meses hubo una reunión en la Casa de Nariño también, y se habló del acuerdo nacional y los empresarios un poco lo que le propusieron fue crear una gerencia y un método con el cual el presidente en últimas no estaba muy de acuerdo y creo que por eso es necesario que participen también otros actores, porque creo que hay que construir un método de ese diálogo para que no se estanquen los temas coyunturales y para que pueda abordar temas estructurales. No se trata simplemente de responder a la coyuntura. Yo creo que hay que tratar de llevar el diálogo a los temas fundamentales del país, a lo prioritario, a los temas estratégicos. Y una condición que pienso yo es que no se pueden dejar llevar de los calores del momento político.
creo que hay que tener un pulso firme para avanzar hacia un acuerdo nacional que sea capaz de superar los enfrentamientos, por ejemplo, que tenemos en el Congreso. Claro, Esta pero fotografía María, es muy importante sí. para las personas que se están preguntando qué puede salir de aquí si esta es la puerta de entrada de ese gran acuerdo nacional. ¿Cuál sería la primera piedra para ponerle a ese acuerdo nacional? Pero primero quería celebrar que nunca había estado tan de acuerdo con Gabriel Becerra como ahora. Yo creo que esto no puede ser simplemente un acuerdo planteado por el asomo de una recesión económica que vienen anunciando muchos analistas del sector económico, muchos estudiosos, pero además que el mismo ministro ha dicho que el crecimiento ha sido del 0.3 de la economía. Ojalá no sea en respuesta a eso, como también ojalá esto no tenga un trasfondo para validar las reformas que deben ser discutidas es en el Congreso y que le ataña es al Congreso. Y digo para que responder su pregunta, María Camila, es que la primera piedra debe ser, sin duda alguna, unos compromisos transparentes del gobierno hacia el empresariado. Y el primero, querido Gabriel, es modificar el lenguaje. En un año y 3-4 meses que llega este gobierno, sin duda alguna, el lenguaje al empresariado, al sector productivo, ha sido un lenguaje agresivo, ha sido un lenguaje desafiante, casi que ha sido un lenguaje justificando las desgracias del país por nuestro crecimiento económico. Lo digo con afecto, yo creo que esta puede ser la primera piedra, cambiar permanentemente el lenguaje. Ojalá, Gabriel, lo que vimos del presidente ayer no ocurra empañado dentro de 8 días por un discurso de él en el balcón de la Casa Nariño. Yo creo que eso lo esperamos, y creo que la importancia de la reunión de Cartagena es que el empresariado que estaba ahí presente es el empresariado que tiene una influencia muy grande porque son dueños de medios de comunicación. Entonces yo creo que es sano, y también coincido con Triana, de que el debate político se pueda llevar a un lenguaje donde no se renuncien a las posturas, porque no se trata de eso, o sea, nosotros no pensamos renunciar a los planteamientos y a los contenidos de nuestro programa, de nuestra concepción un poco de las reformas, y que en última la contraparte tampoco tenga que renunciar y no vivir lo que también puede ser una equivocación de cálculo de sectores del establecimiento, y es que como hay unas circunstancias para la fuerza política que está en el gobierno, que se ha complejizado con los resultados electorales, con el triunfo de Milei, con un poco un ambiente de ofensiva, pensaría yo, de las posturas de la oposición, de la derecha, pues que esto pretenda ser utilizado también para llevar al gobierno a renunciar a sus ideas. También, María Camila, hay procesos judiciales andando, donde hay sectores pues, del establecimiento que tienen preocupaciones. Hay declaraciones en la JEP, por ejemplo, que hemos visto la reacción del expresidente Uribe, que hacen parte de las preocupaciones del establecimiento. Por eso yo creo que hay que construir dentro de las bases del acuerdo nacional, por ejemplo, algo que para nosotros es importante, el tema de la verdad. No un pacto de impunidades, no, el tema de la verdad para que haya justicia sin venganza, digamos. Quería dividir la discusión en dos momentos, el de los empresarios y el tinto que fue esta tarde en la Casa de Nariño. Para que vayamos evacuando el tema de los empresarios y la reunión, quiero preguntarle, porque el lenguaje es importante, el presidente Petro creo que da una gran muestra de cómo el lenguaje hace parte, por supuesto, de la diplomacia y de una muy buena relación con este sector productivo. ¿Qué va a pasar con los congresistas que pedían no más Grupo Aval? Porque aquí vemos algunos congresistas haciendo campaña en contra de los empresarios, María Fernanda Carrascal, el senador Wilson del Pacto Histórico, el representante Wilson del Pacto Histórico. ¿Qué va a pasar con ese sector que no acompaña o que no estaba de acuerdo con ese acercamiento Estado o gobierno del presidente Petro con un grupo de empresarios? Es que yo creo, María Camila, que hay temas que tienen que ver con la justicia, por ejemplo, donde hay investigaciones, donde están involucrados, por ejemplo, nada más y nada menos que empresas del grupo de Sarmiento Angulo, que tienen que ver con los escándalos de Odebrecht y demás, que tenemos que acordar que los resuelva la justicia. Nosotros no somos la justicia.
Nosotros tenemos es que respaldar que haya justicia, que no haya impunidad. He visto algunos mensajes de la representante y mi colega María Fernanda Carrascal, donde plantea una opinión con la cual yo estoy de acuerdo. O sea, hay una postura que cuestiona a los sectores de la banca colombiana por un tipo de proceder que yo creo que no puede por qué desaparecer. O sea, si nosotros tenemos opiniones críticas frente al comportamiento de la banca con los usuarios, con un tipo de interés, con un manejo, digamos, del crédito, pues yo creo que no deberíamos renunciar a eso. Lo que creo es que eso hay que tramitarlo por una vía distinta. A mí me gustó, por ejemplo, que el consejero presidencial llamara la atención que con los empresarios se llegó a un punto de coincidencia para que ellos contribuyeran a eso que el presidente quiere desarrollar, que es superar las desigualdades que existen en los territorios, María Camila. Y creo que incluso el Grupo Aval hizo unos compromisos para ayudar en los planes que se tienen para superar los problemas de la pobreza, del hambre en La Guajira. Es que esta es una sociedad muy desigual, donde quienes están siendo beneficiarios de ganancias muy grandes, como el sector financiero, puede contribuir a disminuir esas desigualdades en los territorios. A modo de conclusión, representante Gabriel, si yo digo que la conclusión de esta reunión es que el presidente Petro entendió que para hacer estas grandes transformaciones necesita el sector productivo del país, ¿usted la admite? Sí, y creo que el presidente nunca se ha opuesto a que el sector privado, con el peso que tiene, es que uno está dirigiendo un país donde no puede desaparecer el peso de los grupos económicos, o sea, como tampoco lo ha hecho el presidente de la República, María Camila, con el poder que representan los Estados Unidos. Tenemos un presidente que en un mes se ve más que lo que se ha visto en cualquier otro gobierno con el presidente de los Estados Unidos, y hay una relación donde seguramente hay diferencias, pero también hay coincidencias. O sea, uno no puede pretender... Esos son otros terrenos, eso tiene varias lecturas, porque el presidente Petro antes criticaba a presidentes viajeros, él ha superado en viajes a sus antecesores. Pero tiene una autoridad, una autoridad internacional el presidente Petro. Pero, querido Gabriel, me sorprende mucho porque el discurso de Petro era anti-yanqui, y de parte de los partidos que forman el pacto histórico ha sido anti-Estados Unidos. Y lo veo a usted de soberanía. Pero lo veo a usted con mucho orgullo diciendo que se ha reunido muchas veces con el presidente. Porque ¿qué es lo que reclamamos nosotros? No tener relaciones con esos estados que representan un poder real y con esos pueblos. Lo que nosotros reclamamos es tener un tipo de relaciones que partan del respeto a la soberanía, a los intereses nacionales. Mire que el presidente Petro tiene una postura muy contraria a la del presidente Biden y a la del establecimiento de Estados Unidos frente al conflicto árabe-israelí, muy distinta. Y coinciden en otras cosas. Hecho ese paréntesis, quiero regresar a la discusión que es la reunión con los empresarios. Me gusta esa lectura que usted le da sobre los que no están, porque hemos hablado aquí de los que estuvieron en la foto, los Santo Domingo, estuvieron allí los señores Sarmiento, los señores Caicedo, pero no están en la fotografía los Char, no están en la fotografía los señores del Grupo GEA. Y para algunos, representante Triana, la interpretación es que el presidente Petro está trasladando ese mapa que hizo de las elecciones de hace apenas unas semanas a este terreno con los empresarios. ¿Usted tiene la misma lectura? Ojalá que eso no sea cierto, ojalá que eso no se esté aplicando, porque eso sí sería iniciar este diálogo con empresarios con el pie izquierdo. Eso sí sería fatal y yo creo que eso no ocurrió. Esperamos los colombianos que sea por coincidencia, por agendas, por alguna otra razón, pero no espero yo, Gabriel, que esto ocurra por cuenta de que el presidente ha decidido, marginar un sector de la producción muy importante y que ha demostrado resultados. Pero es que sobre ese particular, y escuchando a Gabriel, una de las contradicciones grandes del pacto histórico es que ha convertido la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la injusticia social la han llevado a la lucha contra la producción y contra los sectores productivos. Y yo creo que es todo lo contrario. Aquí lo que tiene que buscar el presidente es una sinergia
con esos sectores productivos. Pero este no es un primer paso, digo, la Sí, invitación claro, es claro. de la Casa de Nariño. Claro, María Camila, así lo dije al principio, yo lo celebro. Y aquí, así como en su programa anterior al que fui invitado, cuestioné al presidente, hoy celebro este primer paso y esperamos que a partir de este primer paso se construya sinergia. ¿Sabe con quién, María Camila? Con todos, sin exclusión de ninguno, porque son todos los empresarios de Colombia los que más pueden aportar en este momento al país. Hablemos, representante, de los que no están en la foto, si le parece. ¿Cuál es la lectura suya de por qué no están allí? Usted vio el titular del colombiano diciendo, o a modo de reclamo, que no están allí los paisas, que son los grandes ausentes junto con los de Barranquilla, los Char, tal vez. Yo creo que la ausencia de ellos no expresa una postura de exclusión del presidente o del gobierno hacia el empresariado antioqueño. Y lo digo porque soy testigo de gestiones que ha hecho, por ejemplo, en su momento cuando era director del DAPRE y hoy ministro de las TIC, el doctor Mauricio Liscano, para reuniones entre el presidente y ProAntioquia, con sectores del grupo empresarial antioqueño y con otros sectores, donde se ha hecho un diálogo, donde han quedado, entre otras cosas, habría que evaluar de esos diálogos. Yo por acá ubico uno que se hizo el 16 de marzo del 2023. El presidente Petro asiste a la asamblea de ProAntioquia. No vinieron los empresarios antioqueños, no, el presidente fue allá y se reunió con ellos y hizo un planteamiento alrededor de temas del gobierno, invitándolos a poder avanzar en acuerdos. Entonces, yo creo que es necesario hablar con ellos. Yo no creo que no exista el interés del presidente para hacerlo. Uno podría decir que el distanciamiento, sobre todo por la confrontación política, ha sido mayor con los Char, también en esta última etapa objeto de investigaciones que han estado en el debate público y que pues, se han venido esclareciendo, pero no tiene sentido, digamos, tomar la decisión de hablar con los sectores económicos y dejar por fuera algunos que son representativos en los territorios. Unos echan de menos a los gremios. ¿Usted tiene alguna idea de por qué los gremios no fueron convocados? Los gremios se reunieron con el presidente y allí se discutió lo del acuerdo nacional y allí surgió una diferencia entre el presidente y los gremios a propósito del acuerdo nacional. Pero siendo importante la reunión con los gremios, no se han mencionado literalmente. Creo que los gremios responden a sectores económicos que están representados. Difícilmente los gremios, para darte un ejemplo, Asobancaria va a ir en una dirección contraria al diálogo que haga el presidente de la República con los propietarios del sector financiero. Creo que ahí tiene que haber un correlato. Lógicamente los gremios cumplen un papel de representación oficial, pero pues más allá de la representación gremial, aquí hay un diálogo directo con los propietarios en este sector, los bancos, y con los dueños de otros sectores económicos del país, que, lo digo pues sin irrespetar a los gremios, es mucho más de peso que simplemente la presencia de los gremios. Ojo, porque el presidente Petro habló de la economía popular, que mueven justamente esos sectores que representan. En el caso de FENALCO, sobre los todo, gremios. sí. Representante Triana. Yo creo que los gremios también son necesarios. Los gremios son la representatividad de estos empresarios. Los gremios terminan siendo los voceros. Pero lo que dice Gabriel es cierto, ya el presidente se había reunido con los gremios. Yo creo que esto sí no fue adrede, yo creo que son dos reuniones distintas. De hecho, no sé si fue el gobierno o los medios que calificaron la reunión como la reunión con los cacaos. Decían la reunión con los cacaos de Colombia. Que no eran realmente los cacaos. Bueno, entonces yo lo que creo es que, vendrá una etapa de vinculación. Si este es el primer paso, María Camila, si vamos a armar mesas de trabajo, si se van a armar, mesas de trabajo, si vamos a ver los empresarios en sinergia, pues los gremios van a jugar un papel muy importante porque es el camino o el vehículo para materializar cada cometido que se ponga gobierno y empresariado. Yo creo que no pueden quedar de lado. También pienso que no fue adrede que no estén.
pero creo que deben estar presentes. Bueno, y el presidente estuvo en el Congreso de la Cámara de Infraestructura, eso también creo que manda un mensaje alrededor de los gremios. ¿A quién le atribuye usted el éxito? Si hay que atribuirle éxito, yo creería que sí, de esta reunión. Bueno, digamos, hay es que reconocer que el gobierno en su conjunto y el ministro de Hacienda también ha venido alertando de la necesidad imperiosa de que el gobierno trabaje con todos los sectores de la producción. Y creo que no me aventuro a calificar de éxito. Yo creo que lo que hay es un muy buen mensaje. Iniciamos con un buen mensaje, que es el mensaje del diálogo. Éxito porque lograron lo que se prometieron, reunir a quienes querían reunir. Bueno, pues a los empresarios que decidieron ir, después del lenguaje tan fuerte utilizado por el gobierno, María Camila, hay que reconocerle. Usted se imagina un Sarmiento Angulo de primero en la foto, después que muchos congresistas del partido de gobierno montan sus estrategias publicitarias contra su nombre y sus empresas. Creo que el éxito hay que reconocérselo, se le debe a la voluntad expresa del empresariado colombiano. Representante Gabriel, ¿usted a quién le atribuye el éxito? Si cree que hay un éxito aquí de lo que ocurrió en Cartagena. Yo creo que este es un proceso gana-gana. Yo creo que así como el presidente y el gobierno tiene beneficios desde el punto de vista de potenciar su plan de gobierno, pero también desde el punto de vista de lanzar un mensaje político con esta reunión, sin lugar a dudas, los sectores económicos tienen también un gran beneficio. Por eso a mí me ha llamado la atención también que en el medio de los sistemas de información que tienen una presencia y una articulación con estos grupos económicos se haya abierto una distensión también. El lenguaje que yo escuché esta mañana en la radio, lo que he visto en la prensa, es de otro tono. Y a mí me parece que es saludable porque tal vez algunos colegas y organizaciones sociales han mantenido una campaña de denuncia, para algunos más o menos agresiva, frente a los bancos o frente a grupos económicos, pero también hay que reconocer que la manera como se ha tratado al gobierno, frente a la cual el presidente Petro ha reaccionado, pues no ha sido la más respetuosa ni la más democrática. Acá han habido portadas de revistas realmente por fuera de cualquier consideración que tenga que ver con un equilibrio periodístico. Ha habido también cobertura que no ha sido la mejor. Entonces yo creo que cada quien se ha mostrado su presencia y su fuerza y que hoy, reconociéndose como pares de una sociedad donde cada uno tiene responsabilidades, los dos han puesto de su parte, María Camila. Yo creo que el empresariado puso de su parte y creo que el presidente puso de su parte. Representante. Yo creo que aquí el que ha recibido los más duros golpes ha sido el empresariado colombiano. Gabriel, yo soy su compañero en el Congreso y doy fe de cómo se defiende la ideología que ustedes representan, lo cual es coherencia. ¿Sí? Es coherencia total, pero mucha de esa defensa está fundamentada precisamente en ataques sistemáticos al sector productivo. Poco es lo que se le ha reconocido. Yo no soy defensor de ningún gremio en especial, ni más faltaba, pero he visto en el Congreso cómo se satanizan los congresistas que reciben financiación de los gremios, cuando esa es una financiación legal, es una financiación por encima de la mesa. Grave los que se financian de las bandas criminales, del narcotráfico, de dineros oscuros. Sin embargo, allá en el Congreso han satanizado los partidos que reciben financiación de los gremios. O sea, yo sí creo que aquí hubo un gesto de grandeza de los gremios de este país, de los empresarios y del sector productivo de este país. No hemos satanizado, le hemos pedido que quienes han sido beneficiarios, por ejemplo, de las financiaciones de las empresas de gaseosas, se declaren impedidos cuando se tienen que discutir temas en el plan de desarrollo o en la reforma tributaria que entra en contradicción con esa condición. Y lo que han hecho algunos representantes
es fundamentalmente evidenciar esa contradicción, cómo congresistas que son financiados por esos grupos económicos se convierten fundamentalmente en los defensores de los intereses de esos grupos económicos en el Congreso y no lo dicen. Ahí, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, por lo menos una realidad que la ciudadanía debe conocer y declararse impedido en esos temas. Esa es una situación legal que habrá que enfrentar en el Congreso, insisto, sin la satanización. Sí, la forma tal vez no es la mejor. Ahora, nosotros tenemos reclamos al sector financiero, que son reclamos de la ciudadanía. Incluso en muchos de ellos hemos coincidido con sectores tradicionales. Pero esos reclamos los hemos tramitado todos los partidos. Sí, mira María lo que Camila, discutimos. Aquí hemos discutido... ayer se hundió el proyecto, sí, ¿no? las abultadas ganancias del sector financiero cuando un país empobrece. Pero eso no significa que ataquemos el sector productivo. Eso no significa que elaboremos un discurso para destruirle la imagen al sector productivo de Colombia. En eso estamos de acuerdo en muchos de esos proyectos que hay que tramitar. Yo creo que el primer paso es reconocer lo que le dije, reconocer que se necesitan tal vez el uno para el otro, muy seguramente el Estado colombiano, más a los empresarios, al sector que produce aquí riquezas, que son los empresarios, para sacar adelante esto, que es lo que es el trasfondo de esta reunión que se llama o se traduce en acuerdo nacional, que es lo que intenta buscar o rearmar el presidente Gustavo Petro. Hay artífices detrás de esta reunión, está Juan Fernández, que es el alto consejero para el sector empresarial que tiene el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, pero también se destaca la presencia del embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, que estuvo allí en esa reunión donde otro de los grandes ausentes fue el empresario Gabriel Gilinski. No estuvo, no se sabe si lo invitaron o no lo invitaron. Lo cierto es que no apareció en la fotografía. A propósito de este gran encuentro, el encuentro con los empresarios y el presidente Gustavo Petro, habla Juan Fernández de lo que esperan que se traduzca este encuentro, que no ha sido el único. Un encuentro que sin duda marca o da un mensaje bastante potente, poderoso, sobre todo llama a la confianza y entendiendo, así como lo ha dicho el presidente, que este es el primero de varios encuentros que habrá también con otros empresarios, gremios, por supuesto, que son fundamentales en todo pensar un mejor país para todos, pero también un mensaje, por supuesto, de confianza, y ese es el objetivo de la reunión. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca, noche para hablar de tintos, de puentes, que es lo que está ocurriendo alrededor del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy fue el día del tintico con el jefe de la oposición, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, invitado por el propio presidente Gustavo Petro a tomarse el tinto, a sentarse a hablar de las grandes reformas, una de ellas la reforma a la salud. Yo hubiera querido que no hubieran generado tanto dilación a la reforma, tanto ese nuevo centro democrático que están configurando algunas congresistas y los sectores de oposición, y que pudiéramos avanzar en el debate. En ese sentido, yo creo que tenemos tiempo para poder avanzar en esta reforma, y sobre todo para darle un buen mensaje al país de mayorías y de garantías de derechos sociales. Eso es lo que está convencido el presidente Petro, es lograr avanzar en derechos sociales para el país. Es el representante Alfredo Mondragón, que es el hombre que va por el partido del presidente Gustavo Petro, la coalición, que es el Pacto Histórico, y el otro que va por el Centro Democrático es Andrés Forero. Representante, ¿usted qué tanto éxito cree que va a tener? ¿Qué tan productivo cree que va a ser este tintico? Representante Triana. Pues mire, es un muy buen mensaje político, pero hoy en la Comisión Primera sostuvimos un diálogo con todas las vertientes, y yo lo que expresé en la Comisión Primera quiero expresarlo acá en este programa. Nos sorprende mucho es que el presidente Petro le dé la categoría de oposición solo al presidente Álvaro Uribe Vélez, y en tratándose de la reforma a la salud, olvida el presidente Petro que Cambio Radical es partido de oposición, pero que hay sectores del Partido Verde que han sido abiertamente opositores a la reforma a la salud. De hecho, suscribieron una carta, y hay sectores liberales también oponiéndose a la reforma a la salud. Yo, en lo personal, quedo un poco confundido,
o el presidente Petro quiere graduar de opositor solo a Uribe para seguir manteniendo a este país en esta polarización de Petro y Uribe por unos años más, o el presidente Petro no ha sido bien informado y desconoce que partidos como el nuestro, Cambio Radical, que es declarado de oposición, no es Uribe nuestro jefe. Nosotros no tendríamos por qué, digamos, atender, y lo digo con el mayor respeto, Gabriel, que merece el presidente Uribe. Yo en lo personal nunca he votado por él, entonces pudiera advertir que con el respeto que se le puede tener en lo que respecta a nuestro partido, que es de oposición, no nos sentimos representados con él en ese tinto. Representante Gabriel, ¿qué tan productivo cree que va a ser? Y bueno, y el reclamo de Cambio Radical, que es partido de oposición, y dice, nosotros también queremos tinto. No, pero yo no he expresado que quiera Con tinto. pancito, Conversación con y tinto. sentir, porque nuestra oposición es constructiva, sí, que es la María. figura que utiliza, Sí. que utiliza No, el yo presidente. Se entiendo. lo digo de la forma más amable. Yo sé, y el también tinto digo con de el la presidente manera. Gustavo Petro. Con pancito y quesito. No, bueno, no. Yo en general creo que es un mensaje político porque la reforma a la salud tiene hoy los votos necesarios para ser aprobada. Sin la postura, sin los votos de la oposición, de los compañeros del Centro Democrático y de Cambio Radical, e incluso de una parte considerable del Partido Conservador. Si tienen los votos, ¿para qué esta reunión? Yo creo que se concedió la reunión desde la Cámara en respeto al presidente, la verdad, porque el presidente quiso. Yo, entre otras cosas, fui quien coloqué un tuit diciendo que después de mucho tiempo, Triana, que es bueno que le digamos a la sociedad, o sea, es que llevamos más de 5 meses discutiendo la reforma a la salud. Hemos hecho cualquier cantidad de espacios para poder tramitar las opiniones. Gabriel, en últimas, pero son 5 meses donde ustedes no han tenido en cuenta nuestras proposiciones, Gabriel. Mira que Katy Jubinado, para hablar de uno de los sectores, le estaba reclamando a Marta y a Alfredo Mondragón. Katy Jubinado, que era petrista. Que supuestamente nosotros terminamos como bancada del Pacto Histórico cediendo y haciendo concesiones a los partidos tradicionales, etcétera, etcétera, por una proposición que tiene que ver con los recursos o con el porcentaje de administración de recursos que tienen las EPS de las UPC. Y entonces uno se pregunta, María Camila y audiencia, ¿al fin qué? Si nosotros vamos a las mesas y llevamos una postura, por llamarla de alguna manera, rígida, donde consideramos que la apuesta que nosotros tenemos de reforma no debe ser tocada, nos fustigan porque somos sectarios, porque no permitimos los acuerdos, porque no tenemos un espíritu conciliador. Pero cuando en la subcomisión nuestros representantes, y yo pude estar en algún momento porque tuve una calamidad familiar, en esa subcomisión llegaron a acuerdos, entonces es lo otro. Entonces ustedes se entregaron a los partidos tradicionales, ustedes no son coherentes con su postura. No, todos sabemos que cuando vamos al Congreso de la República tenemos que hacer un ejercicio de país, de democracia, de ceder en unos temas para poder acordar otros. Uno quisiera ir más al fondo desde su perspectiva, pero no se puede en ocasiones. Esa ha sido una lección que yo tengo como dirigente social. Voy al Congreso y quiero llevar mis pretensiones al límite, pero si las llevo al límite no permito que el proceso de reforma avance en cualquier campo. Entonces yo creo que el presidente quiere reafirmar un mensaje y una disposición de acuerdo. Yo en lo particular creo que debería hablarse con todos los partidos de la oposición. Sí, me sorprende que usted me diga, no porque no sea cierto, porque no pueda ser cierto, sino porque había escuchado, incluso en esta mesa se había dicho en algún momento, que había la posibilidad de que el pacto histórico retirara la reforma a la salud por falta de votos. El presidente, más que por la falta de votos, que en última sí es la materialización en última de que no hay posibilidad de avanzar en el acuerdo, porque es que también el presidente lo que está pensando es hasta dónde es posible, por un lado,
cumplir las reformas, que es su compromiso con la ciudadanía, y hacerlo con un Congreso que modifique y que llegue a acuerdos, pero que no pretenda clausurar el potencial transformador de las reformas. Es que si ustedes miran el texto inicial al texto que hay hoy, déjenme decirles, y yo lo he escuchado en el movimiento de la salud, hay realmente críticas porque se renunciaron a cosas. ¿Se renunciaron a cosas por qué? Porque había que también incorporar intereses de otros sectores de la sociedad. Ceder, que era lo que le estaba pidiendo al presidente Petro. Representante Julio César. Yo en cambio estoy en el otro extremo. Yo creo que aquí no se ha cedido. Yo creo que se ha mantenido una reforma, y entiendo, con una carga ideológica específica, y la entiendo. Pero lo que yo he notado... Pero lo nuestro es ideología, lo de ustedes es pura técnica profesional. No, esa ideología también la defendimos, claro, y la defendemos como la defienden ustedes. Entonces, y me parece que la ideología de ustedes es apenas lógico porque los llevó a la presidencia. La pregunta es, ¿esa carga ideológica pone en riesgo o no pone en riesgo el sistema de salud de Colombia? Gabriel, tienen que reconocer que lo pone en riesgo. Y nosotros no somos defensores de EPS, ni más faltaba, y hoy lo digo en este programa, nosotros lo que somos defensores es de reformar lo que haya que reformar, porque claro, Gabriel, la integración vertical ha sido un sistema de abuso permanente en las EPS. Quiero preguntárselo de la siguiente manera, representante. Si es cierto que tienen los votos, como dice el representante Gabriel, si es cierto que no están pensando retirar en el pacto histórico la reforma, ¿a qué va a unirse el presidente, el expresidente? Yo creo con el presidente que no tienen los votos, ¿sí? Creo que no tienen los votos, y por eso nos hemos demorado 5 meses en la discusión, porque los que estamos en oposición a esta reforma hemos utilizado todas las herramientas legales, Gabriel. Tú has visto que yo he hecho constancias, las dejo por escrito para retirarme o para no votar. Entonces creo, por un lado, que no están todos los votos, Gabriel, pero por otro lado también estoy absolutamente convencido que con el talante del gobierno no va a retirar la reforma, la va a llevar hasta el final. Ese sería un gran gesto, retirarla, hacer una reforma de unidad nacional, pero creo que eso no va a pasar. Ese es el mundo ideal, pero no va a pasar. Yo veo todo lo contrario. Representante Gabriel Becerra. Yo creo que las dos opciones están sobre la mesa. Creo que no existe una mayoría arrolladora, pero existe, y el mejor ejemplo es que hemos aprobado una buena parte de la reforma, que quedan faltando alrededor de 50 y algo de artículos, que mañana nos han convocado, posiblemente se pueda avanzar en algunos de ellos. En política, como en el derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Sí, es cierto. Yo siento que realmente podemos garantizar aprobar la reforma a la salud. Creo que hubo unas condiciones de algunos representantes que no pudieron llegar, tenían compromisos internacionales, otras cosas, si no fácilmente se hubiese avanzado. Lo que creo es que en democracia lo que ya a estas alturas procede es votar. Está bien que se utilicen los recursos que desde el punto de vista legislativo y político existen para tratar de dilatar y de impedir que se aprueben los proyectos de manera inmediata. Eso hay que decírselo a su compañero, el representante David Racero, Todo que le mundo gustaba el lo utiliza. ausentismo, le celebraba la falta de quórum cuando le convenía a su partido político. Yo sé que usted no estaba en ese momento. Yo creo que es una en el práctica que incluso está validada por la jurisprudencia, pero una cosa son los aspectos del orden legal y otra cosa los aspectos de orden ético, porque nosotros vimos al representante Forero salido un poco de sus casillas, siendo él un hombre muy centrado, gritándole al público que su labor era fundamentalmente sabotear la reforma. Entonces, cuando la contraparte sabe que el otro... Pero esa es la ese es de los oposición que están ustedes tomando invitaron a tomar tinto. Entonces, esos fueron los que tomaron tinto esta tarde. Triana, cuando uno ve Nosotros eso, le hemos hecho una oposición respetuosa, con proposiciones. Pero coinciden. Pero hemos advertido, Triana. sí, pero hemos advertido que las herramientas que utilizamos las hacemos porque la jurisprudencia del Consejo de Estado no lo permite. Pero
Pero ya, ese es el yo no sector digo políticamente, cuando ya uno tiene claro eso, que ahí lo que hay es una oposición total a la reforma, que su objetivo es que se hunda la reforma porque ahí expresan un tipo de intereses. Entonces uno no puede terminar amilanado, digo yo, arrinconado con el discurso de la democracia cuando ahí no hay una postura de democracia. Ahí lo que hay es una intención de sabotear la reforma y nosotros le hemos dicho, respóndanle al país, pero nosotros invitamos al Congreso y a los congresistas que cumplan sus funciones y que permitan votar, voten en contra. El problema ese es el punto. Tienen ustedes o quieren que voten, pero ni siquiera los que hacen parte de esa coalición, los que están en el verde, están en la tónica de votar. La Estamos mayoría en de los zona verdes franca. están votando Bueno, con las nosotros. que eran antiguamente petristas hoy no están en sintonía de votar, de caminarle a esa reforma a la salud. A propósito de esta reforma, el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, anunció hace apenas unas horas que va a presentar finalmente a la Cámara de Representantes un concepto fiscal pero parcial sobre la reforma a la salud en el próximo debate. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. El Ministerio de Hacienda ya tiene listo el concepto que va a radicar en la Cámara sobre el proyecto de ley de salud, en términos de que es un concepto que sigue siendo parcial hasta tanto no se termine por definir, no se terminen los trámites correspondientes en el Congreso. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, ya en la fase final. Bueno, representante Triana, ¿cuándo se van ustedes del Congreso? ¿Cuándo salen a vacaciones? Bueno, el Congreso de Colombia sale a vacaciones el 16 de diciembre y por un acto legislativo de iniciativa mía, pero apoyada por Gabriel y por todos los partidos de gobierno. Venimos en febrero. Ya no regresamos en marzo, sino en febrero. Se van el 16 de diciembre. ¿A usted le dan las cuentas para sacar esta reforma a la salud? No me dan las cuentas, creo que no va a dar el tiempo, pero además quiero advertir algo, que Señor. lo sabe Gabriel y lo digo con mucho respeto. Esta reforma a la salud ha trancado 103 proyectos de ley. O sea, hay 103 haciendo cola que no se han llevado a plenaria porque hemos concentrado todos los esfuerzos de la plenaria en la reforma a la salud. Representante Gabriel Becerra. Yo creo que este periodo de la legislatura no va a ser tan fructífero como anteriores, pero creo que va a salir de la Cámara la reforma a la salud. Creo que vamos a mantener vivas todas las reformas para el próximo periodo, que no es tan bueno porque todo se acumula. Yo, por ejemplo, tengo la expectativa con el respaldo del doctor Triana que el proyecto que estamos liderando y que yo soy coordinador ponente de la reforma a la educación salga de comisión y salga, si es posible, de plenaria, y que todo esto que hoy hemos compartido contigo nos ayude políticamente para que ojalá en medio de las diferencias podamos sacar las reformas que la sociedad Lo veo muy necesita. ese optimismo me gusta, pero como dicen por allí... Es que yo soy ¿cómo? revolucionario, los revolucionarios somos optimistas por principio. Contágime ese optimismo, porque quienes dicen, representante, por el desayuno se sabe cómo es el almuerzo, ¿cómo se imagina usted esto en la Cámara, si en el Senado, si así les fue en la Cámara? Pero mira que hoy la Comisión Primera aprobó en tercer debate el acto legislativo del cannabis. Una comisión que uno podría decir está muy conservatizada y pasó. Entonces yo creo que cada tiempo va a ir marcando un ambiente político y yo comparto que en el Senado es más complicado, pero creo que también allí, como me sorprendió hoy el avance del proyecto, se pueden sacar adelante las reformas. Mucho optimismo por aquí en el Pacto Histórico. Representante Gabriel Becerra, un gusto como siempre, gracias por acompañarnos. A usted, María Camila, y el optimismo debe ser producto del compromiso porque vamos a seguir en cualquier circunstancia trabajando por los cambios Cada en este día país. trae su afán. Representante Julio César Triana, gracias. Muchas gracias por la invitación, María Camila, y esperamos que los tintos y las invitaciones a Cartagena se materialicen en un gran acuerdo que permita reformas donde todos los sectores podamos participar con nuestras ideas y nuestras propuestas.
Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando de los puentes, de las reuniones del presidente Petro con los empresarios, grandes empresarios del país, pero del tinto que se dio hoy en la Casa de Nariño entre él y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, buscando tal vez algún punto medio en esa muy discutida reforma a la salud. Llegamos al final, como siempre, gracias por acompañarnos. Quede hoy con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Esta noche, un análisis del anuncio, a propósito del presidente Petro, que hizo de esa alianza entre Ecopetrol y la petrolera de Venezuela, PDVSA. Es un buen negocio para Colombia. En instantes, Mauricio Reina se los explica. Feliz noche.